Hola María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Ya se conectó el profesor o todavía no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no se conectó todavía. Gracias. De nada.
Listo, ya los dejé conectados. Yo me tengo que poner en algún lugar en especial, algo. ¿Está bien? Todo el borde de la mesa. Con ayuda escuchan. Yo me tendría que ir acá. Esa es la cámara. ¿Alguno quiere decir si escuchan? Hola, sí, buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola. Hola. ¿Cómo está? Sí, ahí está. Ahora. No, yo quiero hacer un pizarrón, ¿lo van a ver? No, no quiero sacamos una foto y lo mandamos al video. Le sacamos una foto y lo mandamos al video. Pero no podemos Pero hay mucho brillo, ¿no? No se va a ver bien por el brillo. Bueno, estamos con la próxima para el pizarrón, ¿o no? No lo digo mucho. Bueno, hoy yo la voy a matar, no sé, ahora me acuerdo de dio la última materia funcional, ¿en la acá? Sí, acá se reciben, en esta. Sí, hacen la práctica procesal penal y hacen un juicio, y en la parte del juicio oral, con alegatos, ahí están las tres presentaciones de los jueces, el jurado, todo, y terminan plena pandemia, julio, ahora va a ser un año, todo esto abierto, pero abierto, habíamos puesto una canción, atrás, todo así sentado, y había que después subir atrás, la gente, no, dos por familia, y todo con Chavo Melissa acá, y la gente tenés que es medio para, porque tenés que decir unas palabras, la te hizo todo el mundo llorar. Eso. Ahí creo que hay dos cátedras. Mi hija María la hizo, bueno, si no quiere pasar ningún padre, no tenés nadie que te vea. No, pero lo más gracioso es que yo hablaba, me hizo acordar de eso. No estamos hablando de la fotografía. Porque todos ahí era esa cosa de tocarse la fibra íntima, por ejemplo, no, yo me acuerdo, pues tú no cantas todo, pero es algo de ¿de dónde está transmitiendo eso? Un vivo para la... Acá me miraba de la cámara, ahí está. Tenés que hablar de la cámara. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, bueno, nada, Porque retumba mucho. Ayer no se escuchaba así, hoy retumba. No voy a decir el término para que no quede grabado, nimiedades. Bueno, lo último que les cuento, ahora lo hablamos la clase. Entonces yo, y todos empezaban a contarles y todos lloraban, el abuelo, el tío, todos lloraban, y lo veo a la misa y a todos los amiguitos ahí, mirando, digo, sí, yo me acuerdo. Yo les cocinaba, y mi hija me hacía señas. Digo, ¿viste cuando se comían todo? No, porque es medio, está bueno, pero es muy emotivo. De hecho, yo vine con mi papá, que también es abogado, y la verdad, afuera, pero a ver si la agarra algo, porque es todo muy sumado al frío, allá sentado, frío, todo fue abierto. Bueno, fue así. Bueno, ahí está Catalina. Catalina, María Eugenia. No, es que para mí es más sencillo ocupar virtual porque no tengo que dejar a mis hijas con nadie. Las tengo acá conmigo. Pero sabes que te quería decir, se escucha, es muy difícil de entender. Supuestamente ayer no se escuchaba así, pero hoy se escucha como si estuvieran hablando dentro de una caja que retumba todo. Entonces quizás si pudieras vos mantenerte cerca de donde toma la voz, no sé dónde estará el micrófono, porque se hace muy difícil entender, sobre todo si después habla más de uno, no se entiende nada. Sí, y hoy justo todo este tema del procedimiento, formación y sanciones de las leyes, que para colmo es bastante técnico,
Así que va a ser un tema. Por eso, en sí, cuando tenía que dar este tema, dije, no quiero dar, le dije a Daniela ayer, no quiero dar virtual porque ya me pasó 2 años dando virtual este tema, que es complicado. Pero bueno, a ver, ¿dónde es el micrófono? ¿Vos tenés idea? ¿Acá? Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. ¿Acá? Sí, ahí sí. A ver. Bueno, no, ahí no. ¿Ahí? Que hable solo la profesora. A ver. Bueno. Procedimiento de sanción y formación de las leyes. Perfecto. No, porque cuando hablan los chicos retumba y ya se pierde el sonido y no se entiende nada, que era lo que decía Catalina. Bueno, así que si se quedan callados. Quedan callados, sí. ¿Un cuadro allá? Dale. Esperen, ¿puedes ver un cuadro? No. Bueno, gracias. Yo creo que nos encontramos en un café, tomamos un cafecito calentito y charlamos. Bueno, vamos a organizarlo. Yo les hago el cuadro, le sacan una foto y lo ponen en el grupo. Este cuadro que yo les voy a hacer es todo lo relativo, vamos a hablar hoy del procedimiento de formación y sanción de las leyes. ¿Es importante el parcial? Y sí. Si sigue siendo multiple choice, no le van a pedir todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes, pero sí determinados puntos. Sí, va a ser multiple choice. Y el recuperatorio oral. Papá, ojalá de tener que venir. Sí. Ahí sí, lo visualizar en un. Chicos, todo queda grabado. Pero es fuerte. Si vas a decir algo que no va, que oye, mucho. No sé por qué, siento que me voy a ir a las 7 de la tarde. No, por favor, que tengo que estar llamando. Tengo que ir al estudio a terminar un recurso. No, hoy está mejor chat. Estoy haciendo lo más prolijo que sí. Levanten la mano si están escuchando. Que hablen en consejo. Si quieren tomar la palabra, escriban el grupo. Esto es un cuadro, chicos, que yo les armé un poco para que vean todo el proceso de la ley dentro del Congreso. Con muchas batatas. Sí, están. Bueno, ya es un tema de justicia. Lugar creo que hay.
79. Bueno. Les digo la verdad, lo estoy rechazando el cuadro porque no vamos a llegar. Espera que después se los leo todos. Ahí está. Acá tendría que seguir. Voy a dejar hasta ahí, porque necesitaría otro pizarrón. Bueno, les leo el cuadro como para la lectura del cuadro que se entienda. A ver cómo hacer la tarea, no. Etapas. Iniciativa, artículo 77, primer párrafo. Origen, Cámara de Diputados, artículos 52, 39, 40, primer párrafo. Cámara de Senadores, artículo 75, incisos 2 y 19. Habilitados. Bueno, esto también surge tanto el origen como habilitados, surgen de la etapa de iniciativa. Habilitados, los legisladores. Quiero ponerle un numerito ahí, iniciativa, sanción. Origen y los habilitados, todos juntos, surgen de la etapa de iniciativa. Habilitados, los legisladores, el presidente, pongan ahí dos reformas, artículo 100, inciso octavo, 100, inciso noveno, y el pueblo, artículo 39. Y sanción, vamos a ver que hay tres procedimientos. El ordinario se puede hacer con trámite simple y con trámite con discrepancias. Cuando es con trámite con discrepancias puede ser absoluta o relativa. Y cuando hay discrepancias hay que indicar el resultado de la votación. Si quieren, para que quede más completo acá, la Cámara Revisora tiene que indicar el resultado de la votación. Indica. Absoluta, relativa. No, abajo. Pero que sigo con esta parte. De relativa puede haber acuerdo o insiste. Después les voy a decir por qué elegí estas palabras. Acuerdo o insiste. Y acá, si insiste, las mayorías que a ustedes tanto les gusta, más mayoría absoluta de los presentes, o 2/3 de los presentes, y otro procedimiento es el abreviado,
artículo 79 de la Constitución Nacional, y el último, intervención posterior extraparlamentaria. Intervención posterior extraparlamentaria. Artículo 40, primer párrafo, y artículo 75, inciso 2. ¿Qué se abre arriba del sistema? ¿Cómo? ¿Qué dice en la primera extensión de insiste? ¿Insiste? Sí, primero. Mayoría absoluta de los presentes. Y 2/3 de los presentes. Consulta, abajo de trámite simple, ¿qué dice? ¿Por qué se le da la reducción? C. Con discrepancias. Con discrepancias. Y acá, cuando es con discrepancias, la Cámara Revisora debe indicar el resultado de la votación. Ordinario, abreviado. Bueno, chicos, ¿está el cuadro? Porque ahora viene toda la explicación. ¿Está la escritura del cuadro? Si me quedo acá con el micrófono y todo, ¿está todo bien para las chicas? Sí. Catalina, María Eugenia. Sí, está bien, ahí se escucha. Sí, Perfecto. ahora. ¿Y Sebastián? Es el teléfono que pasó. No, está. Me cambiaron. Bueno. Chicos, esto es sencillo, lo del... vamos, con la escritura ya son 5:15. No, es que fuera de joda son 5:15. No, basta, ya lo leí 5 veces. ¿De dónde? Intervención posterior para parlamentaria. Estoy como Daniela. 40, primer paso. Y 75, inciso 2. Bueno, vean. Chicos, uno que le saque la foto y después lo ponen en el grupo. Bueno, arrancando. Este es el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Es sencillo. Lo que pasa es que los artículos, sobre todo el 80 y el 81, son muy largos y muchas veces nombra la Cámara Revisora, la Cámara de Origen, y capaz que ustedes ahí se mezclan todo. Pero después van a ver que en definitiva, cuando lleguemos a este trámite, va a depender de algo que les encanta a ustedes, que son las mayorías, si es más o 2/3. Entonces, y el otro día nos quedamos como 15 minutos más de estacionamiento por las mayorías. Porque no entendíamos. Bueno, las entendieron, ¿no? Porque si no las entendieron el otro día, acá estamos en la lona. Bueno, sencillo, procedimiento de formación y sanción de las leyes. En todo lo que es el procedimiento de formación y sanción de las leyes, que lo van a encontrar, ¿se acuerdan en ese famoso capítulo 5 que hablábamos dentro del Poder Legislativo, que cuando hablamos de la 24.309, hablamos de los reenvíos, todo? Bueno, claro, del 77 al 84, es el capítulo 5 dentro del proceso de formación y sanción de las leyes. Bueno, una cosa importante a determinar, que a veces esto da a confusión. En el proceso de formación y sanción de las leyes interviene necesariamente el Congreso, es decir, las dos cámaras, y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a veces se comete el error que pensando que cuando el proyecto de ley sale de la Cámara Revisora y pasa al Poder Ejecutivo, ahí es ley. Y no, es un proyecto de ley. Por eso les digo que cuando yo les hago el cuadro, les hablo de la etapa de iniciativa y la etapa de sanción. ¿Por qué? Porque a mí me corresponde el Poder Legislativo y vamos a ver hoy todo lo que pasa con un proyecto de ley dentro del Congreso. A este cuadro, ¿qué le faltaría? Lo que ustedes ya vieron o van a ver con Daniel. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto es como que iría acá abajo. ¿Qué pasa con ese proyecto de ley cuando pasa al Poder Ejecutivo? Pero vuelvo al primer punto y para que quede claro. Importante a determinar que en un proyecto de ley interviene necesariamente el Congreso y el Poder Ejecutivo. Es decir, no es que
En el Congreso vamos a ver que, que esto es lo que a veces se equivoca. Es la sanción propiamente dicha, pero para que la ley se convierta en norma obligatoria es necesario que pase, en definitiva, de la Cámara Revisora al Poder Ejecutivo. Y después ustedes me van a contar, si ya lo vieron con Daniel, qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo. O la observa, que es vetar. ¿Qué puede hacer? Es decir, vamos a... ¿Cómo? Un veto parcial. Claro, pero por eso yo les decía que lo que vamos a ver concretamente es la ley dentro del Congreso. Una vez que la ley sale de la Cámara Revisora o de la Cámara de Origen, porque después vamos a ver por qué, al Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Lo vieron con Daniel? Yo les estaba haciendo esa pregunta. Se puede promulgar, se puede observar. Y se puede guardar silencio por 10 días, guardar silencio, que es la promulgación tácita, ficta. Se puede promulgar, puede haber. Se guarda silencio por 10 días. Un decreto de promulgación parcial. Y puede haber veto, y el veto a su vez, ya les debe haber comentado, puede ser total o parcial. Entonces, puede expresar su... Y bueno, eso es promulgación expresa. Cuando el Poder Ejecutivo expresa su consentimiento a través a través de un decreto, es el decreto de promulgación. Y puede promulgar expresamente y vetar el resto. Digo, todas esas opciones que vienen después de todo esto, ¿no? Bueno, eso está. Vean. Vamos por lo más sencillo, la etapa de iniciativa. Yo ahí les puse el artículo 77. Acuérdense que vuelvo a repetir esto, es el capítulo 5 y va del artículo 77 al 84. ¿Quién puede leer el 77, primera parte? Sí. Las leyes pueden tener principios en cualquiera de las ramas de proyectos presentados por gobiernos o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones establecidas en. Bueno, entonces, principio general, que un proyecto de ley puede ser ingresado en cualquiera de las dos cámaras. Ustedes saben bien que la cámara donde se inicia un proyecto de ley se denomina cámara de origen, o cámara iniciadora, también la pueden encontrar, y la cámara en virtud de la cual se pasa, ese es el término que utiliza la Constitución, el proyecto de ley en un segundo término es la Cámara Revisora. Pues Cámara de Origen y Cámara Revisora. ¿Qué es lo que dice el artículo 77? El principio general, que los proyectos de ley pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras, salvo las excepciones que establece la Constitución Nacional. ¿Cuáles serían las excepciones? Aquellos artículos que expresamente nos determinan que determinados proyectos deben ingresar por la Cámara de Diputados y otros por la Cámara de Senadores. Y yo se los puse. ¿Cuáles son Cámara de Diputados? Artículo 52, todo lo referente a contribuciones y reclutamiento de tropa. Acá yo estoy poniendo como las excepciones. Artículo 39, iniciativa popular. Artículo 40, primer párrafo, consulta popular. Estas son las excepciones. ¿Y cuáles serían los proyectos de ley que sí o sí tienen que ingresar por la Cámara de Senadores? 75, inciso 2, ustedes como vieron, bien tributario lo vieron. ¿Cuál sería? Impuestos por contribuciones. 75, inciso 2. Esto ya lo damos por sabido. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, pero sigan avanzando. Veo que el 75, inciso 2, no hubo lectura. Bien, ahí. Es decir, para todos los que me fueron diciendo, las contribuciones, todo directas, si son contribuciones, tienen que entrar por la Cámara de Diputados. Pero la ley convenio entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, Cámara de Origen, tiene que ser Cámara de Senadores. ¿Por qué? Bien, los senadores representan a las provincias. Y también el inciso 19. ¿Cuál es el inciso 19?
Vamos, que esto son atribuciones del legislativo. ¿Quién lo puede leer? Inciso, ¿eh? Proveer la conducción al desarrollo humano, al progreso económico, justicia social, a la productividad de la economía nacional, Sí. a la generación de empleo, a la formación profesional del trabajador y a la acceso al valor de la moneda, a la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la nación, al aprovechamiento ¿Y? Sí. sancionar, me salteo. Sí. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que concebida en la unidad nacional con particularidades territoriales locales que asumen una responsabilidad indelegable del Estado. La participación de la familia y la sociedad, la protección de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna y que garantice los principios de gratuidad y equidad de la educación pública, estatal y la autonomía neurálgica de las energías locales. Tal ley de la identidad cultural, la libre creación y la del autor, del patrimonio artístico, el espacio cultural y seguro. Yo no tengo resumido todo como función. Más o menos. 75, inciso 19, Cámara de Origen, senadores. Entonces, queda claro el principio general en cualquiera de las dos cámaras. Las excepciones para diputados 52, 39, 40 primer párrafo y para senadores 75, inciso 2 y 19. ¿Quiénes están habilitados para presentar los proyectos de ley? Los legisladores, que lo pueden presentar en forma individual o en grupo. Generalmente lo hacen por bloque, pero me refiero dentro de su respectiva cámara a la cual pertenecen. El pueblo, que fíjense, el pueblo por el artículo 39, no obstante esto, el 77 no sufrió modificación, se tendría que haber incorporado al pueblo, porque fíjense, cuando ustedes lo leen, el pueblo no está. Y el presidente de la nación, también acá agregamos al vicepresidente, y las reformas que introdujo la modificación de 1994, esto es el artículo 100, inciso octavo, y 100, inciso noveno. 100 atribuciones del jefe de gabinete. ¿Quién puede leer el octavo y el noveno? Bueno, si querés dar una lecturita rápida. Hace anualmente la apertura de la sesión en Congreso de al efecto ambas cámaras dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que constituyen necesarias por medio. Artículo 9. Se aprueba las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a las sesiones extraordinarias con un gran interés de orden o de progreso. Sí, pero vos leíste el inciso octavo, inciso 9, no son esos. Porque, porque el inciso octavo es, bueno, léelo, es que el jefe de gabinete debe refrendar la iniciativa legislativa. Inciso octavo. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes. Ahí está. Que pongan la prórroga de las elecciones del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa. Ahí está, los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa deben ser refrendados por el jefe de gabinete, artículo 100, inciso octavo. Y el 100, inciso noveno, esto todo fue incorporado por la reforma. El presidente que tiene iniciativa legislativa en leyes de... concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no. ¿El 100, inciso noveno? No puede ser. Perdón, le recho. 100, inciso sexto. Yo dije, no, ¿qué pasó? No es eso. Enviar al Congreso los proyectos de ley del Ministerio y del Presupuesto Nacional previo al tratamiento de un acuerdo de gabinete y aprobación de... Bueno, esos dos, el 100, inciso octavo y el 100, inciso sexto, obvio, ustedes saben bien que la figura del jefe de gabinete ministro fue creada por la reforma, así que todos estos se modificaron. ¿Vamos bien, chicas? Sí, lo que no me quedó claro es, entonces los habilitados para presentar proyectos serían los legisladores, el presidente, el pueblo y también el jefe de gabinete. No, legisladores, presidente, pueblo y también el vicepresidente. Bien, listo. Bueno, vamos ahora a lo más como medular, que es la etapa de sanción. La etapa de sanción es una etapa que corresponde en forma exclusiva y excluyente al Congreso de la Nación. ¿Qué quiero decir? Que la etapa de la sanción, propiamente dicha, no interviene el Poder Ejecutivo. Corresponde en forma exclusiva y excluyente al Congreso de la Nación.
¿Y para qué es esta etapa de sanción? Para que un proyecto de ley se convierta en ley, pero les vuelvo a decir con esto que en definitiva no se convierte en ley tal como la conocemos porque falta que se expida en definitiva el Poder Ejecutivo. Ustedes con relación a esto van a encontrar, antes de la reforma teníamos un trámite ordinario. Luego de la reforma vamos a encontrar un trámite ordinario, abreviado y de intervención posterior parlamentaria. Es decir, igual esto es sencillo, solamente es ver los artículos. El abreviado y la intervención posterior extraparlamentaria fue creada luego de la reforma de 1990. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma con relación a estos puntos? Es algo que vimos cuando las primeras clases, cuando les hablaba yo de poder legislativo, es concretamente la agilización del trámite parlamentario o la abreviación del trámite parlamentario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que antes de la reforma existían hasta 5 reenvíos de una cámara a otra y luego de la reforma se acortó y solamente vamos a tener 3 reenvíos como máximo. Es decir, de la cámara de origen a la cámara revisora, si la cámara revisora le introduce modificaciones, a la cámara de origen y ahí se va a cortar. Es decir, es una agilización del trámite parlamentario, pero vamos a ver que esto a veces ocasiona determinados desventajas para la cámara de origen que no puede seguir insistiendo luego de reenvío de la cámara revisora. Eso por un lado. Y otra cosa importante que creó la reforma de 1994, que también calculo que lo deben haber visto con Daniel, vieron la parte de los DNU, de la reglamentación de los DNU. Bueno, es la prohibición de la sanción tácita o ficta, es el artículo 82, es decir, está dentro del Poder Legislativo, que se relaciona, si vieron esto, ¿vieron la ley 26.122? Y, ¿cómo? No, 26.122. Es la ley que reglamenta los DNU. Bueno, y el caso Peralta, eso es un poco, pero bueno, ahora en un rato vamos a ver algo de eso. ¿Es lo que nos mandó a buscar? Sí. Ah, bueno, no sé. No sé lo que les manda él a buscar. Bueno, justo eso te lo voy a decir. Te ríes, Catalina. Claro, justo te lo voy a decir ahora. Igual lo busca. Bueno. No, yo no me acuerdo de la una ley de 2006. Y esa es la 26.122. Bueno, ahora si se entera que yo vengo y se las digo así, igual ustedes la buscan. Yo después se las comento. Ahora hable de la ley. No, es que tengo que hablar cuando hable de la sanción tácita o ficta. 26.122 del año 2006. Por el año que no. La 26.122. Bueno. ¿Esa es la que nos mandó a buscar, que regula la Comisión Bicameral Permanente? Sí, es esa. Y a su vez, ¿qué pasa con relación a los decretos? Porque se relaciona con el artículo 82, que se prohíbe la sanción tácita o ficta. Bueno, la segunda etapa, entonces entramos en la etapa de sanción. Esta etapa de sanción, vamos a entrar concretamente al procedimiento ordinario, que es el que yo les decía que estaba con anterioridad a la reforma de 1994, pero con algunos matices que reformó la última reforma. Con relación, fíjense, trámite simple y trámite con discrepancias. Esto podemos decir que nosotros, al tener un sistema bicameral, vamos a ver que tanto en el trámite simple, el trámite con discrepancias, siempre intervienen, por supuesto, las dos cámaras. ¿Cuál sería el trámite simple? Es el más sencillo, el que prevé el artículo 78. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver. Es cuando un proyecto de ley es de la Cámara de Origen, no sería sanción, a veces se le dice media sanción, pero el término es incorrecto. Es decir, cuando un proyecto de ley es aprobado por la Cámara de Origen y el término, como dice el artículo 78, pasa a la Cámara Revisora y la Cámara Revisora está de acuerdo con el proyecto originario de la Cámara de Origen y así lo vota. Ahora lo vamos a leer. Ese sería el trámite simple, que no hay ningún tipo de discrepancias entre una Cámara y otra. Un proyecto 78. Un proyecto, si quieren agregarlo acá,
que es aprobado por la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora y la Cámara Revisora lo aprueba sin ningún tipo de modificación. Entonces, ¿qué pasa con ese proyecto de ley? Pasa al Poder Ejecutivo y ahí con todas las variantes que vimos del Poder Ejecutivo. ¿Quién lo puede leer? Un proyecto de ley por la Cámara de Origen pasa para su difusión a la otra Cámara, aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen y si también no tiene su aprobación, la aprobación. Bueno, acuérdense, el Poder Ejecutivo hace el examen y pueden ser todas las variantes que acabamos de ver. Ese es el trámite más sencillo. El trámite con discrepancias es cuando ya la Cámara Revisora le introduce modificaciones o adiciones al proyecto presentado por la Cámara de Origen. Entonces vamos a ver que si le introduce modificaciones, luego de la reforma de 1994, es importante esto, que la Cámara Revisora tiene que indicar concretamente con qué mayoría aprobó esas modificaciones que introdujo. Es decir, si fue con más o con 2/3. Pero no quiero avanzar en eso antes que me hagan todas las preguntas. Y esto empezamos a leer el 80, 81, todo esto. Entonces, dos modificaciones que les quiero comentar antes de hablar del trámite de discrepancias es concretamente dos prohibiciones que introdujo la reforma de 1994. ¿Qué sería? Les digo exactamente. En el 81, segunda parte, ¿quién puede leer primero todo el 81? Como para tratar de estar con... Este artículo 81 fue bastante modificado por la reforma. Sí. Un proyecto de ley presentado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las funciones de la misma. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuere objeto de acciones o consultas por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fines para las elecciones o correcciones con organizadas por la mayoría o los funcionarios presentes o por lo menos sean parte de lo presente. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de las presentes, aprobar el proyecto con las elecciones o correcciones conocidas o ni siquiera la redacción original, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los criterios. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora. Luego que la Cámara de Origen exija su aprobación ordinaria con el voto de las 2/3 partes de los criterios. La Cámara de Origen no podrá introducir más adiciones o correcciones de la revisora con la Cámara Revisora. Bueno, es lo que yo les decía. Si ustedes leen así de corrido el artículo 81, como que se mezclan todo y a uno le cuesta seguir, Cámara de Origen, Cámara, aparte a veces dice ninguna de ellas y se está refiriendo solamente a una. Entonces es como complicado de entenderlo todo así de una o dos lecturas. ¿Qué hay que hacer? Como todo cuando no se entiende, tratar de dividirlo y buscarle un poco la vuelta y a veces cuadros como para ir llegando al asunto. Entonces, yo les decía que la reforma de 1994, en este artículo 81 que modificó, introduce dos prohibiciones porque tengan ustedes siempre, cuando yo les estoy comentando esto, que lo que hizo la reforma es achicar, acortar el trámite parlamentario. Es decir, de los 5 reenvíos, perdón, ahora hay 3 reenvíos. Entonces, ¿cómo lo hizo esto la reforma con el fin de agilizar el trámite parlamentario? Primera prohibición que establece. ¿Vieron cuando en el segundo párrafo del artículo 81 dice ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiere tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado la Cámara Revisora? Esa sería la primera prohibición que introduce la reforma de 1994. ¿Ustedes qué entienden por esto? Primero para que se entienda, digo. Que si vos mismo lo impulsaste, no lo podés rechazar. Bien, bien. Entonces, se procura un poco evitar la posibilidad que existía como anterioridad a la reforma, que era un poco lo que decía ella, como el rechazo total por parte de la Cámara de Origen. Es decir, la idea es que si impulsás el proyecto, después no puedes venir a rechazarlo íntegro. Bárbaro. Pero acá tenemos dos problemas, que el fin del artículo a veces no se cumple. ¿Por qué? Porque
las cámaras no están obligadas a expedirse dentro de determinado plazo. Eso por un lado. Es decir, nadie puede obligar a la cámara que se expida dentro de determinado plazo. Y a su vez, por un artículo bastante complicado, este que yo les contaba recién, que es el artículo 82, que lo vamos a ver en un rato. ¿Qué significa el 82? Que se prohíbe la sanción tácita o ficta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el silencio de la cámara no se puede considerar como que en definitiva esté ratificando o rechazando ni la ley ni el decreto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un poco la idea del constituyente, de este impulso que comentaba ella, no siempre en la práctica se da, porque nadie puede obligar a la Cámara a expedirse y a su vez el silencio de la Cámara no tiene efectos ratificatorios. Por ende, en la práctica, la Cámara guarda silencio. Claro, no tiene término, no como si lo rechazara, porque por el artículo 82, el silencio de la Cámara no se puede considerar como que es una aprobación. Entonces, ¿qué hace la Cámara? Guarda silencio, in eternum, y el proyecto queda ahí. Entonces, ¿qué les quiero dar con toda esta explicación? Que un poco el fin que se le dio al artículo no siempre se cumple en la práctica. No, después entra ya en un tema de caducidad del proyecto de ley, que después lo vamos a ver. Pero la idea, esto que decís vos, que impulse la Cámara de Origen, guardando silencio, y nadie la puede obligar a la Cámara, y a su vez, el silencio de la Cámara no es sanción tácita o ficta, entonces en los hechos se desvirtúa. Segunda, es decir, concretamente depende un poco de la discrecionalidad o no de la Cámara. Segunda prohibición, que la encontramos en el artículo 81, es al final, cuando dice, la Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá se ve cómo se ha cortado, en definitiva, este trámite parlamentario. Vamos a ver, cuando llegamos al punto, que concretamente, cuando ese proyecto de ley pasa de la Cámara Revisora a la Cámara de Origen, la Cámara de Origen solamente tiene que votar, y votar aceptándolo o rechazándolo con determinada mayoría, pero nunca puede volver a incorporar nuevas adiciones o modificaciones. No, que ya no se puede, por eso le digo, con este artículo, con esta prohibición del 81, infine, es donde vemos cómo se acortó el trámite parlamentario. Porque una vez que ese proyecto llega a la Cámara de Origen, vamos a ver en un rato, que tiene que votar, pero no puede volver a modificar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto es lo que le decía que agiliza el trámite parlamentario. Esas son las dos prohibiciones que estableció la reforma en el artículo 81. Luego vamos ahora concretamente a empezar a desmembrar este 81. Yo les decía que tenemos el trámite simple y el trámite con discrepancias. A su vez, la discrepancia puede ser absoluta o relativa. ¿Cuál sería el caso de la discrepancia absoluta? Lo que establece el primer párrafo del artículo 81. ¿Quién lo puede leer? Primer párrafo, son 2 renglones. Dale. Dale. ¿No? No, el que me miraba, ¿no? No. ¿No? ¿O sí? Bueno, entonces, esto es discrepancia absoluta. Cuando dice ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras, ahí se está refiriendo a la Cámara Revisora. Por eso les digo que el 81 es... podrá repetirse en las sesiones de aquel año. ¿Qué significa? Que no se puede repetir en las sesiones de ese año, de las sesiones ordinarias, ni si hubiese de prórroga, ni si hubiese extraordinaria. Hay que esperar otro año calendario. ¿Cuándo sería otro año calendario? A partir del 1 de marzo del año siguiente, con la apertura de sesiones ordinarias. El tema a veces es, concretamente, ya me estoy quedando solita, determinar cuándo estamos en presencia de 2 proyectos iguales. Bueno, ahí lo que los autores dicen, que a veces, aunque no tengan la misma redacción
pero si se tienen los mismos objetivos, estaríamos ante presencia de dos proyectos iguales, ¿no? Eso es un poco la postura de Vidar Campos. Y es como, les diría esto, un bloqueo interorgánico, por decirlo, ¿no? De una cámara con relación a la otra. Entonces, discrepancia absoluta es cuando la cámara revisora rechaza totalmente, no introduce modificaciones, rechaza. Entonces hay que esperar al año siguiente calendario, ¿no? Supuesto de discrepancia relativa. Más me mato. Es cuando acá la cámara revisora introduce modificaciones o adiciones. Primer tema. Al proyecto de la cámara de origen, ¿no? Al proyecto que se aprobó en primer tema. La cámara revisora introduce modificaciones o adiciones. Importante que lo establece el artículo 80, que ya se los dije, tiene que sí o sí, esto fue de la reforma, tiene que sí o sí decir la cámara revisora el resultado de la votación con la que introdujo esas modificaciones. O sea, ¿cuál es el porcentaje que... ¿Cuál es la mayoría? Si fue una mayoría común, mayoría absoluta de los presentes, o si fue una mayoría agravada, 2/3 de los presentes, mayoría agravada o calificada. Entonces, tipo cuentito. Proyecto aprobado por la Cámara de Origen. Pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora, si es rechazo total, hay que esperar un año. Si le introduce modificaciones, me tiene que decir la Cámara Revisora con qué mayoría le introdujo las modificaciones. ¿Con 2/3 o con más? Con mayoría absoluta de los presentes. Y ahí la Cámara de Origen tiene dos opciones. Bueno, para, porque... Está bien, después pedila. Después veo al final de la clase. Bueno, pará, porque yo lo quiero ir como despacito, como para que baje el conocimiento. ¿Vamos bien ahí? Porque todo eso es lo que dice el 80, es complicado. ¿Qué puede hacer la Cámara de Origen? Depende de la... Viene ese proyecto de la Cámara Revisora, está modificado, o con esas adiciones o modificaciones. La Cámara de Origen puede decir, no, sí, yo estoy de acuerdo con lo que introdujo la Cámara Revisora. Entonces, si está de acuerdo, lo tiene que votar, y lo tiene que votar con la mayoría simple, mayoría absoluta de los presentes. Si la Cámara de Origen está de acuerdo, es decir, no está de acuerdo con su proyecto originario, sino que está de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora. ¿Entiendes? El proyecto originario está de acuerdo. No. La Cámara de Origen presenta un proyecto originario. La Cámara Revisora le introdujo modificaciones. Entonces, tal artículo y tal artículo. Ese proyecto, y votó con determinada mayoría, ese proyecto vuelve a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen dice, sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que dijo la Cámara Revisora. Me parece que el artículo A, B y C se tendría que haber modificado. Es decir, que ahí abandona su postura originaria porque está de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora. ¿Qué tiene que hacer la Cámara de Origen? Votar con la mayoría absoluta del peso. Profe, pero yo algo que no me queda claro. Sí. Si tiene mayoría grabada la Cámara Revisora, Pero, pasa directamente al Poder Ejecutivo. Pero yo todavía no entré en eso, ¿eh? Yo estoy hablando... No. Nunca de la Cámara Revisora va al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Si la Cámara Revisora introduce modificaciones, siempre vuelve a la Cámara de Origen. No importa la mayoría. La Cámara de Si la Cámara de Origen está de acuerdo, vota con... Entonces, vuelvo a... Ahora después vemos todas las preguntas. Por eso yo puse la palabrita mágica. Está de acuerdo con el proyecto es decir, la Cámara de Origen está de acuerdo con el proyecto de la Cámara Revisora, es decir, con que le introdujo las modificaciones. Entonces, lo vota, mayoría absoluta de los presentes, y pasa al Poder Ejecutivo. Sencillo, eso fue sencillo. ¿Qué pasa? Insiste. La palabra insiste, yo quiero que la tengan como insiste en su redacción originaria. ¿Qué quiero decir? Insistir en su redacción originaria es no estoy de acuerdo con que las modificaciones de la Cámara Revisora. Quiero mi proyecto originario, queremos el proyecto que habíamos aprobado en primer término. ¿Se entiende?
No estoy de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora. ¿Qué tiene que hacer la Cámara Revisora? Le tiene que indicar el resultado de la votación a la Cámara de Origen. Entonces, la Cámara de Origen, ¿qué tiene que hacer? Acuérdense, no pueden modificar, tiene que votar las modificaciones de la Cámara Revisora. Entonces, si la Cámara Revisora, yo voy con todo esto porque me hacen todas las preguntas, así queda bien, porque ya te veo ahí con la bufandita trabajándotela diciendo ahora, si la Cámara Revisora votó con mayoría absoluta de los presentes, la Cámara de Origen tiene que superar esa mayoría, 2/3 de los presentes, o conseguir la misma mayoría. ¿Por qué conseguir la misma mayoría? Porque cuando una Cámara es Cámara de Origen, tiene ante la igualdad de mayoría entre una y otra, siempre prevalece la voluntad de la Cámara de Origen. Por eso es importante los casos que se determinan que corresponden a uno y otro. Vuelvo para atrás. Entonces, si la Cámara Revisora le introdujo modificaciones con mayoría absoluta de los presentes, pasa a la Cámara de Origen. ¿Qué puede hacer la Cámara de Origen? Vota sobre esas modificaciones, tiene que superar la mayoría de la Cámara Revisora o la misma mayoría. Si consigue la misma, el proyecto que pasa a la Cámara de Origen, el proyecto que pasa al Poder Ejecutivo va a ser el de la Cámara de Origen. ¿Por qué? Porque superó la mayoría o la misma. La situación que le sigo abajo es igual, la de los 2/3. Supónganse que las adiciones que introdujo la Cámara Revisora hasta fueron con una mayoría agravada o calificada, 2/3 de los presentes. ¿Qué tiene que hacer la Cámara de Origen? Lo mismo, 2/3. ¿Superar o 2/3? O sea que con 2/3 nunca pierden. Claro. 2/3 nunca pierden. O superar o 2/3. Entonces, si supera 2/3, el proyecto que pasa a la Cámara al Poder Ejecutivo es el de la Cámara de Origen. Si no consigue esa mayoría, ¿qué pasa? ¿Pasa cuál? ¿Qué proyecto? No. Bien, el de la Cámara Revisora. Si la Cámara de Origen no consigue superar o igualar la mayoría de la Cámara Revisora, el proyecto que pasa al Poder Ejecutivo es de la Cámara Revisora. ¿Sí, Catalina? No, estaba respondiendo lo que preguntaste. O sea, básicamente, si la revisora, o sea, dependiendo de la mayoría con la que se aprobaron las modificaciones, y la otra no está de acuerdo, hay que tener en cuenta las mayorías, porque si se logra esa mayoría, se puede insistir con el proyecto original, y si no se logra, pasa directamente el proyecto modificado, ¿así sería? Sí, sería concretamente, es un tema de mayorías. En definitiva, como para que quede, siempre va a pasar la mayoría, siempre va a pasar el proyecto de la Cámara que consiga igualar o superar la mayoría. Lo que pasa, vos siendo Cámara de Origen, podés igualar la mayoría de la Cámara Revisora y tenés como una situación de privilegio por ser Cámara de Origen. Pero siempre es el proyecto que pasa, va a ser el que supere la mayoría del anterior. Sí. Perdona que me estás allá. Dale. No, ¿cuáles serían los casos donde las cámaras no se expiden? Bueno, ahora vamos con prohibición, sanción tácita o ficta. Pero lo que pasa es que vos no tenés un tiempo para que expidan las cámaras. Y después la revisora puede no tratar. Bueno, es que si no trata, estamos dentro de las provisiones anteriores, es lo que fuimos diciendo. Cuando el proyecto pasa de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, lo ideal es que la Cámara Revisora, en un tiempo prudencial, se expida, porque su silencio, si guarda silencio, no puede ser considerado como ratificatorio del proyecto de la Cámara de Origen. Las cámaras se tienen que expedir. ¿Y qué se dice? Expedir, reunirse, deliberar y votar. Y está bien dejar la discrecionalidad de las cámaras, o sea, de una de las cámaras que se trata o no.
Porque si yo, bueno, esto no lo quiero tratar, porque no quiero tratar. Y lo que pasa es que, como está el sistema, es decir, en definitiva es el Congreso, está sancionando una ley. No se puede meter uno de los otros poderes como para... No, pero no digo los poderes. ¿Y quién si no? No, digo, de pronto no tendrían que estar obligados a tratarlas por más que después las voten o no las voten. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Sí, lo que pasa que ahí sí... Lo que pasa es que ahí depende, en definitiva, de los intereses. Generalmente, ahora cuando hablemos un poquito más de cómo entran los proyectos y todo, pues fíjate, la mayoría de los proyectos de ley que se aprueban siempre son los que inicia el Poder Ejecutivo. Entonces, en virtud de estas relaciones que hablamos siempre, de cooperación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, siempre hay, el tema de bloques partidarios, hay como una cierta voluntad para que determinado proyecto salga o no, se sancione o no. Es decir, hay como, viste cuando dicen la coyuntura en el sentido de, bueno, a ver, se va a tratar tal esto. Entonces el proyecto, cuando viene iniciado por el presidente de la Nación, yo lo que no les dije, que generalmente lo presenta en la Cámara el proyecto de ley que tiene mayor acogida, mayor respaldo oficialista. Bueno, la idea es que ese proyecto se trate, no es que las cámaras, bueno, no lo tratamos. Es decir, hay determinados proyectos de ley que es como, sobre todo esto que les digo, iniciado con iniciativa legislativa del presidente, que la idea es que se trate. Después va a depender de un tema de quórum, de mayoría, de todo lo que venimos hablando. El presidente presenta un proyecto de ley, sí. Lo presenta ante el senador. ¿Eso ya se pasaría a ser la Cámara de Ley? Sí, sí. Generalmente el proyecto de ley lo presenta el presidente con algún mensaje, como impulsando ese proyecto de ley, y generalmente lo hace en la Cámara que tiene mayor respaldo político, que habitualmente es la Cámara de Senadores. Bien. Bueno, esto se entendió porque quiero 2 o 3 cositas después, sí. Yo le quería preguntar con respecto a las mayorías. Sí. Porque son más diputados que senadores. Sí. No es un tema de votos, sino es un tema de porcentaje. No, las mayorías, es decir, de cada Cámara por separado lo consideran. Es decir, mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, mayoría absoluta de la Cámara de Senadores. Vos pensás que todo esto que se hace en la ley, bueno, lo que pasa es que todavía no entré, ahora voy a entrar en cómo se... Capaz que entiendo tu punto de lado, pero si son 20 senadores y 10 diputados, va a haber siempre más mayoría de cantidad que votar. De un lado que del otro, no importa, digamos, aparte de las porcentajes. No, pero las mayorías... Es más difícil para los diputados. Son proporcionales. No, las mayorías son de cada Cámara por separado. Es decir, todo esto, ahora cuando empieza a explicar, todo esto dentro de la Cámara de Diputados, y ver cuál es la mayoría. Después sale el proyecto, porque la Cámara de Diputados o Cámara de Leyes. Entra a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores volvés a contar la mayoría. Obvio que en la Cámara de Senadores, al ser menor cantidad de números, vas a obtener, capaz que vas por esto, vas a obtener como la mayoría con menor números. Es eso. Pero siempre vos contabilizás las mayorías de cada Cámara por separado. Yo te entiendo, vos decís como que en la Cámara de Senadores vas a conseguir como la mayoría absoluta más rápido, o con menos senadores que en la Cámara de Diputados. Siendo el presidente, siempre te convendría hacer el proyecto de origen en Cámara de Senadores. Sí, pero también hay como un cierto respaldo que en por ejemplo, depende, ya entramos en el tema de partidos políticos habitualmente. Vieron como cuando hay elecciones cada 2 años, elecciones parlamentarias, y se va viendo un poco de, por no hablar de partidos políticos, de qué color se va tiñendo el país, y que vos ves que en determinado momento hay mayores provincias del oficialismo, o mayores provincias, en este momento creo que hay mayor cantidad de provincias, pero con los senadores, que representan creo que a la oposición que al oficialismo, porque ahora el senadores me parece que están 36 contra 36, una cosa así. Entonces, pero habitualmente es lo que decís vos, en la Cámara de Senadores, hacer menos números de miembros, y si tiene mayores senadores que sean del oficialismo, en definitiva va a tener mayor acogida, por decirlo de una manera, ese proyecto de ley. Pero, por ejemplo, en las últimas elecciones, la Cámara de Senadores creo que quedó 36 contra 36. Entonces ya, por eso, y ya entonces ya no. De años y años. De años y años. No sé si se acuerdan ustedes el mapa político que había quedado como todo amarillo, el PRO, y creo que por el medio, como había quedado como la bandera, ¿sí? Bandera así.
Sí. No, decía que era de Boca, pero se había quedado Ah, mal en de el Boca, medio. ya no la mantenés. Sí. Pero sí, generalmente entiendo que... pero te diría, estoy pensando así, por ejemplo, cuando estuvo presidente Macri, no tenía mayoría en la Cámara de Senadores. Sí, por eso la había escuchado que se había invertido después de mucho. Claro. Bueno, ¿quedó esto claro? Porque vamos así a los piques, como para... Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Se fue Catalina? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, abreviado. Lo estableció la reforma en el artículo... Quiero 2 o 3 cositas más porque... En el artículo 79. Fue una incorporación que hizo la reforma de 1994. ¿Quién puede leer el 79? Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, pueda delegar en comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y autorizar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario. Bueno, esto es lo que se denomina aprobación en comisión. Ya les dije recién que lo incorporó la reforma de 1994 y esta norma es operativa. ¿Qué significa esto? Que ya se puede poner en funcionamiento. No se necesita otra norma que esté reglamentando este artículo. Vamos a ver un poco de cómo se vota un proyecto de ley, así entienden lo que es en comisión. Yo les dije en la clase pasada que el proyecto de ley ingresa por la mesa de entrada, sería de cada una de las cámaras, y ¿qué hace el presidente de la Cámara? Lo envía, lo gira, es el término, a las comisiones que correspondan según la materia de que se trate. ¿Se acuerdan que hablamos de las comisiones permanentes que funcionan dentro de cada una de las cámaras? Bien, mejoran el proyecto, lo estudian, ¿y qué es lo que hace la comisión? Emite un dictamen. No sé si ustedes escucharon dictamen de la comisión por la mayoría, por la minoría. Bueno, nunca lo escucharon. Ese dictamen, una vez que la comisión emite un dictamen, lo que se hace en el plenario de la Cámara en pleno, así cuando lo hicimos en pleno funcionando, se abre la votación. Se abre previamente debate y después votación. ¿Cómo se aprueba una ley? Primero, en general, integra la ley, ustedes van a ver en la pizarra, tanto diputados, tanto senadores, y luego en particular, artículo por artículo. Eso es cómo se aprueban las leyes en general. ¿Qué es lo que, en definitiva, previó el artículo 79? Es lo que se llama la aprobación en comisión. Una vez que la ley se aprueba en general, lo que pueden hacer con una mayoría especial, no es más, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, se puede delegar en la comisión que trató previamente ese proyecto de ley la aprobación en particular. No entiendo. Todo. No entiendo lo que es la aprobación en comisión. La aprobación en comisión es, una vez que en el pleno de la Cámara se apruebe la ley en general, toda la ley en general. Si la aprobaron las 2 cámaras, No, yo siempre cuando hablo de las cámaras, hablo por separado, porque todo esto puede ocurrir en una Cámara, la aprobación en comisión, y en la otra no. Por eso acuérdense que las cámaras, en lo que es la aprobación de la ley, no funcionan en forma conjunta, sino capaz de estar tomando una y después le envía el proyecto. Estamos dentro de cualquiera una de las cámaras. Se aprobó en general el proyecto de ley. Después viene la aprobación en particular, artículo por artículo. ¿Qué pasa? Este artículo, el 79, lo que pueden hacer es, votando con una mayoría especial, que es más, mayoría absoluta, la totalidad de los miembros de cada Cámara, envía a la comisión que trató en primer término ese proyecto de ley para la aprobación en particular. Ok, si las comisiones lo aprueban, es como si yo hubiese votado todo. A la primer comisión que trató el proyecto, porque puede ser, no sé, un proyecto que pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales y después de aprobación en general. A la primera comisión que trató el proyecto de ley, la aprobación en particular. Una vez que, para delegar en la comisión, se necesita esa mayoría especial. Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
y ese proyecto aprobado en comisión va a tener los mismos efectos que si la ley se hubiese aprobado en el pleno de la Cámara. Ojo, la aprobación en particular, la aprobación en general se aprueba en la Cámara. ¿Qué pasa? Estamos en la Cámara iniciadora. ¿Qué pasa? Pasa el proyecto de ley a la Cámara revisora. ¿Qué puede hacer la Cámara revisora? O bien el trámite ordinario, como siempre, o también esta posibilidad que le otorga el artículo 79 de la aprobación en comisión. Es una modalidad para aprobar un proyecto de ley. María Eugenia, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Porque hasta ahora no habíamos visto, o por lo menos en lo que hablamos anteriormente, este desglose que hay entre la aprobación general y la aprobación, ¿cómo se dice?, particular, ¿no? Entonces, lo que se haría es que se vota el proyecto de manera general para que luego una comisión, ¿cómo se dice? La comisión que trató en primer término el proyecto de ley, cuando pasó por esa comisión, se encargue de lo que sería la aprobación en particular. ¿Sí? Bien, o sea, sería abreviar el trámite para que no tenga que estar toda la Cámara entera abocada a este mismo trabajo y pueda seguir con las decisiones. Sí, lo importante es que la Cámara... No, te decía que lo importante es que la Cámara, para delegar este trámite en la aprobación en particular, lo tiene, como yo les explicaba recién, lo tiene que delegar con una mayoría especial, que es mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y después el proyecto pasa a la Cámara revisora, y la Cámara revisora puede hacer lo mismo o no, aprobar en comisión o aprobar con el trámite ordinario. ¿Sí? Lo que vimos hasta ahora también puede agilizarse de esa manera con las comisiones revisoras. ¿Cómo era? Comisiones de aprobación. Ahora que hay, como que se acopla y no escucho nada. ¿Cómo? No, que me haces una pregunta y no te la escuché, es la última. No, que básicamente el procedimiento, eso de la aprobación en comisión es simplemente para agilizar, ¿no? Ese sería el objetivo. Sí. Lo que yo te preguntaba es que la aprobación en comisión, la Cámara revisora no puede modificar nada. Si modifica, deja de hacer la aprobación. No, la aprobación en comisión, puede ser la iniciadora o la revisora, las dos, es ya ir viendo cada uno de los detalles de los artículos. Ya se votó en general, pero el detalle en particular puede ser de la Cámara iniciadora o la Cámara revisora. No hace falta que sea de la revisora. Puede ser cualquiera de las dos. Pero así se pueden incorporar, modificar. Modificar sí, lo que no se puede es incorporar, pero alguna pequeña modificación se puede, no modificación, lo que se puede es cuando se vota en particular, se podría determinar, no sé si vieron con la última ley, que cuando se nos fue comisión, que capaz que se tiene modificarlo o algún detalle o no aprobar un determinado detalle, pero en general la ley está aprobada. No me acuerdo si era con relación, yo lo vi bien claro con la ley del aborto, que no era en comisión, pero la aprobación en particular, que venía, por ejemplo, se aprobó todo, pero después a un determinado artículo, creo que sobre tal artículo, como que se volvía sobre la votación y algo específico de ese artículo, no sé si ustedes vieron, llegaron a todo el debate o no, así que sí, algo no se aprobaba de un determinado artículo, pero en general la ley está aprobada. Esa parte de la aprobación en particular es lo que se hace en comisión. Bien, entonces eso es antes del pase a la otra cámara. Y sí. Si puede pasar a otra cámara y puede hacer lo mismo. Tal cual, o no. Aprueba en general y después en comisión, pase la ordinaria. Sí. Ahí lo entendí. Bueno, esto
les hablo nada más de prohibición o sanción tácita o ficta. Estos dos, intervención posterior extraparlamentaria, lean sus artículos que ustedes los conocen, el 40, primer párrafo, y el 75, inciso 2. ¿Por qué intervención posterior extraparlamentaria? Porque van a ver que una vez que se aprobó la ley, por ejemplo, en el 75, inciso 2, que él leyó, tiene que, una vez que la ley aprobada por el Congreso, tiene que ser luego aprobada por las legislaturas provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es intervención posterior extraparlamentaria. Porque una vez que se aprobó la ley sancionada por el Congreso, sí o sí se necesita la aprobación de otro organismo, en este caso de las legislaturas de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se refiere el artículo 40, primer párrafo, sí, dice la ley de convocatoria no podrá ser vetada, ¿ya por las cámaras o por el Ejecutivo? No, por el Ejecutivo, el veto del Ejecutivo, por la función del Ejecutivo. Bueno, y les doy, que quiero, nada más que quedan 3 minutitos de la sanción tácita o ficta, así después buscan la ley, pero por lo menos que sepan qué es. Lean el artículo 82, con todo este movimiento de subir y bajar, perdimos unos cuantos minutos. ¿Quién puede leerlo? El 82. La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato, que yo les decía que este artículo es una novedad de la reforma de 1994, y lo que sí quiere excluir que el silencio de las cámaras tenga efecto de convalidar una determinada ley o un determinado decreto. ¿Por qué? Porque este artículo 82 se aplica no solamente para la sanción de las leyes, sino también para todo el trámite reglamentario de los DNU y de los delegados, que es esto que les dijo Daniel que lean de la Comisión Bicameral Permanente, concretamente de la Ley 26.122. Sí. Gracias. Es decir, antes de la reforma no estaba este artículo 82 y se le dio, con este caso Peralta, se le dio efectos, fíjense, el caso Peralta es del año 1990, era sobre ahorros, sobre plazos fijos que después se convirtieron en deuda pública. Entonces ahí fue un fallo bastante complejo, porque la Corte lo que le dio fue efectos al Congreso, ante el silencio del Congreso, como si tuviese efectos ratificatorios. Si interpretó que si el Congreso no se manifiesta, eso es una ratificación por parte del Congreso. La Corte. En el caso Peralta. Eso, no, es decir, lo que quiso hacer ahora el constituyente de 1994 es revertir esa situación, y por eso concretamente se incorpora el artículo 82, que no se considera el silencio del Congreso como, concretamente, como si fuese una ratificación. Porque en otros casos el silencio ha sido ratificado. No, es una la Corte consideró en el caso Peralta que concretamente les digo lo que dijo en el caso Peralta, si lo encuentro, que la Corte dijo que el Congreso no había tomado decisiones que manifestaran su rechazo a lo establecido en el decreto. Entonces la Corte consideró el no rechazo se interpretó como aceptación tácita. El no rechazar expresamente y guardar silencio lo consideró como una sanción tácita. ¿Y qué año fue eso? 1990. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces el constituyente de 1994? Es revertir esta postura del caso Peralta y concretamente sanciona el artículo 82 de la prohibición tácita o ficta. No obstante, tengo una mala noticia, del artículo 82 se sanciona en el año 2006 la ley 26.122, que es la ley que crea la Comisión Bicameral Permanente y regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia y los delegados. Y en la ley, les leo el artículo concretamente, que esto es lo preocupante. La ley dispone que el rechazo... Sí, es eso. Dispone que el rechazo o aprobación de un decreto debe ser expreso. Hasta ahí dice lo que dice el 82.
pero no establece plazo para que ello ocurra. Y además el artículo 24 de la ley, es la parte que dice él, la derogación de un decreto requiere el rechazo de ambas cámaras. Entonces, con esto basta que una cámara guarde silencio para que los decretos mantengan vigencia. Fíjense qué preocupante que es la ley 26.122, porque para que un decreto, no solamente piensen en la sanción de la ley, sino también piensen en los trámites, en el trámite de regulación del DNU. Entonces, cuando el Congreso tiene que ejercer el control sobre ese DNU dictado por el Poder Ejecutivo, ¿qué pasa? Una de las cámaras guarda silencio y mientras no se expida la Cámara, ese decreto sigue manteniendo la vigencia. Es decir, que a través de la ley 26.122 medio que se terminó desvirtuando el artículo 82 de la Constitución Nacional, porque la ley dispone concretamente que ambas cámaras tienen que rechazar el decreto. ¿Cómo? ¿El qué? No, creo que no. Sí, hay que leerlo, no me acuerdo, ahora lo leemos en el 99, inciso 3, el trámite. Pero a lo que voy, que el punto concreto es esto, que si ambas cámaras no se expiden sobre el rechazo, o una guarda silencio, y el DNU sigue la vigencia, y por ende no se ejerce el control que el Congreso tiene que ejercer sobre los DNU, los de delegados, los de promulgación parcial. Entonces es como que se termina un poco desvirtuando este artículo 82, que insisto, fue creado para desvirtuar esa jurisprudencia de la Corte en el caso Peralta, donde se le dio efectos ratificatorios al silencio del Congreso. Entonces es como que la idea del 82 en la práctica termina un poco desvirtuada. Lo último, para terminar, lean, y ya con esto terminamos, que algo me preguntaban recién, caducidad de un proyecto de ley. Es cuando un proyecto de ley pierde estado parlamentario. Cuando a través de diferentes leyes, el Congreso fue estableciendo cuando un proyecto de ley deja, en definitiva, pierde el estado parlamentario y sobre determinado tiempo no se puede avanzar sobre esa ley. Bueno, ¿alguna duda? Las chicas, ahora sí está premiando el frío. Chicos, chicas, ¿todo bien? Bueno, no es difícil esto, es un tema de estar como atento con las mayorías y con el privilegio que tiene la Cámara de Origen respecto de la revisora. Pero por eso se los traté de hacer en un cuadro para que el 80 se entienda. La clase que viene y última ya, y conmigo última, ya no me ven más. Es la anterior, claro, pero esta es la última, sí, pongan cara. Vamos a avanzar con juicio político y artículo, si quieren leer, 76, delegación legislativa. Y con eso finiquitamos. Chicas, ¿alguna duda? Las chicas virtuales. ¿Chao? No, todo bien, gracias. No, de nada. ¿Qué pasó?